Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Retomamos nuestros cafecitos inclusivos de jueves por la mañana. Yo soy Eduardo Valenzuela y a nombre del Senarec y del Ministerio de Educación Pública le doy la más cordial bienvenida y de paso el agradecimiento por acompañarnos en esta mañana en un nuevo cafecito inclusivo, el penúltimo de este curioso, extraño, pero también a la vez muy bendecido 2020. Me acompaña esta mañana en la interpretación del ESCO, Dayana Zúñiga, y don Marco Matarrita, quien se encuentra apoyándonos en todo el tema de audiovisuales. Esta mañana, este jueves se celebra el Día Internacional de la Persona con Discapacidad. Una celebración que llama a la reflexión también, sobre todo, no sé si llamarlo como a un ajuste de cuentas, pero sí hablar un poquito de esa deuda histórica que tenemos con ese segmento de la población mundial que según la Organización Mundial de la Salud conforma cerca del 15% de la población de todo el mundo. Hablamos de más de 1.000 millones de personas en todo el planeta. Y para conversar sobre esto y sobre el modelo social de la discapacidad, nos acompaña esta mañana mi buen amigo don Otto Padilla, quien se encuentra desde Pérez Celedón. Don Otto, buenos días. Bueno, buenos días Eduardo, Dayana, Marco y a todos los que nos están siguiendo a través de este cafecito inclusivo. Y qué honor para mí tomarme un café en mi casa. Eso es lo más sabroso y mi casa es Senarec y me siento muy honrado de que un día tan especial como el día de hoy me hayan invitado a tomar cafecito inclusivo aquí. Y la verdad es que para mí es un placer saludarlo a usted y en su persona a todos mis amigos de Senarec, mis compañeros de trabajo a quienes tanto aprecio y con quienes hemos vivido tantas aventuras de todo tipo. Y aquí estamos, gracias a Dios, un día más vivos y puedo decir que nunca más bien dicho dándole gracias a Dios por el regalo de la vida, Eduardo. Así es, Otto. Y es que, bueno, no sé si me permitís comentar un Claro que poquito sí, no también. hay problema. Primero, Eso es un sí, testimonio para mí. darle gracias a Dios, sí, por darnos la oportunidad de este programa, pero también Otto y su familia tuvieron un accidente hace muy pocos días, un accidente de tránsito. Ahí nos compartió las fotos y pues definitivamente solo Dios nos tiene hoy celebrando la vida, Sí, como dice Otto. Y pues muy contentos justamente aprovechando este momento para brindarte a vos y a tu familia, a tu señora esposa, un caluroso abrazo y, y dar gracias a Dios definitivamente porque hoy nos la estás contando, como dicen. sí, claro que sí. Puedo decirles que realmente eh, lo que iba a ser un paseo a la playa terminó en el hospital, pero terminó con rasguños, con un golpecito ahí en la espinilla y con un carro destruido, pero con una familia fortalecida. Con un carro con pérdida total quizás, pero con una relación más cercana a Dios. Entonces, eso es lo más valioso y eso es lo que a mí me hace sentir que hoy es un día especial porque amanecimos, porque estamos bien y eso es lo más importante y por eso es que la bendición de volver a Cenarec un día como hoy eh, es un gran regalo para mí, así como el regalo de la amistad de usted y de todos los amigos que nos están siguiendo a través del cafecito inclusivo, Eduardo. Así es, Otito. Bueno, Otto es profesor de música de profesión, Uh -huh. eh, activista en derechos humanos. Eh, También, bueno, para los que no lo saben, Otto estuvo a cargo de la oficina del Senarec, allá en Pérez Celedón, mientras estuvo funcionando. Entonces, otro más que es de la casa y por supuesto, este año, bueno, los amigos y amigas que nos han acompañado en todos los cafecitos definitivamente nos han aportado muchísimo y hoy sin duda no va a ser la excepción. Es un día muy especial. Hoy vamos a hablar del modelo social de la discapacidad.
Eh, Ujú. bueno, la invitación para que usted que nos está viendo me envíe sus saludos y nos envíe sus preguntas, sus comentarios, aprovechar esta mañana también para enriquecernos todos mutuamente. Cuando hablamos del modelo social, Otto, ya entrando en materia, eh, ¿a dónde nos remontamos? Si bien la celebración de hoy se remonta al año 92, según la OMS, eh, vos te preparaste en Japón incluso en esta temática y pues tu experiencia vivencial y demás, pues te ha permitido pues tener un panorama mucho más amplio de esto y sobre todo acá en Costa Rica. Cuando hablamos del modelo social de la discapacidad, ¿a qué nos referimos y hasta dónde nos podemos referenciar en el tiempo? Sí, bueno, Eduardo, en realidad, digamos, nosotros tenemos como, déjame apagar el voiceover que me están hablando mucho. Este, nosotros, cuando uno habla de un modelo, que yo siempre pongo el ejemplo, digamos, de los carros, cuando la gente dice, bueno, un modelo, el modelo, el Land Cruiser, digamos, de Toyota, por decir, o el modelo, pero digamos, no es lo mismo un Land Cruiser 77 de aquellos de cachetones, ¿verdad? A un Land Cruiser 2021. Entonces, aunque son Land Cruiser, todo varía entre una cosa y la otra, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de modelos, hablamos de una forma de percibir, digamos, cuando dicen, yo les ponía el ejemplo, cuando dice que va a haber este desfile de modelos, entonces el modelo es como la percepción de belleza, en este caso, digamos, los modelos que están ahí desfilando, o los modelos. En cuanto a discapacidad, también tenemos, digamos, una, digamos, un modelo de discapacidad es una definición, una forma de percibir la discapacidad y de acuerdo a ese modelo usted va a interactuar con una situación y eso va cambiando con el tiempo. Y si usted ve, digamos, cómo eran las mujeres hermosas de las películas de los 50, 60, no son iguales a las mujeres hermosas de los años 2000 o de los años 90. Eso va variando. Y entonces en la discapacidad también tenemos esas diferentes percepciones. Y de acuerdo a esa percepción también se va comportando la sociedad, comportando la legislación. En general, todo va cambiando y nosotros hemos ido acomodándonos un poco a esto y hay que conocer cuál es un poco la historia o las diferentes percepciones de discapacidad que se van teniendo a través de los años. Eh, digamos, yo sé que se podría pensar, tratando de hacerlo muy concreto y sencillo, no sé si puedo tal vez explicarlo muy brevemente, las Claro, diferentes percepciones de discapacidad o de cómo se ve la discapacidad a través de los tiempos. claro, por Hace, favor. sí, hace, digamos, podríamos decirlo, y no vamos a ahondar en toda la parte, digamos, no a mucha profundidad, sino aquí en Costa Rica. Antes, digamos, por ejemplo, el caso de una persona con discapacidad que simplemente se pensaba que tal vez era lo que llamaban el modelo caritativo o asistencialista, donde simplemente yo soy una persona ciega y para lo único que yo podría servir en un modelo anterior, digamos, era nada más para estar en una esquina ahí pidiendo con un tarrito, porque se pensaba que toda la persona que tuviera algún tipo de deficiencia física o condición, digamos, lo que era nada más era un sujeto de asistencia, que lo único que estaba ahí era para que los que estábamos bien pudiéramos darle un apoyo económico, para que le tuviéramos lástima, para que lo, nos compadeciéramos de él. El pobrecito de la El historia. pobrecito, sí. Y entonces sucedía mucho que entonces la única opción que tenía esa persona era la mendicidad o la única opción que tenía era, digamos,
incluso el internamiento en instituciones, digamos, totalmente cerradas, ¿verdad? Para proteger a la persona, porque era simplemente un sujeto de protección y se veía que la forma de ayudarle era esa. Después hubo un cambio en el cual ya se empezó a ver desde la parte médica, desde que había personas que, digamos, que la persona sí podía, digamos, como hacer algo, pero que era un enfermo, una persona que tenía mala salud y que tenía que no pase Riteve. Entonces usted lo tiene que llevar al mecánico para que le arregle los gases o le arregle lo que tenga malo, y entonces vino lo que se llamó la normalización, que era que, digamos, tenemos que hacer que los que no ven, vean, o que los que no escuchan, entonces escuchen. Entonces había que tratar de operarlo, de hacerle todo para que pudiera, digamos, hacer las cosas igual que los demás, que la mayoría, que la gente, abro comillas, normal, que digamos, ahí podríamos hablar sobre el término de la normalidad, pero entonces, incluso lo que entiendo yo es, y los amigos sordos que nos están escuchando, podrían contarnos o de incluso que a la gente se le impedía usar las señas porque ellos tenían que leer labios y articular porque para que fueran como la gente normal, entre comillas. Entonces, ese fue otro proceso que se vivió, pero a raíz de ya digamos, eh, después en el que estamos ahora y en ese, digamos, en ese modelo quizás es donde está enmarcada la ley que conocemos mucho nosotros sobre discapacidad. Si aquí a la gente le preguntan, tal vez nosotros que ya estamos un poquito más metidos en el tema, conocemos otras leyes, pero en general usted se para en el parque y le pregunta a una persona, ¿cuál es la ley que tiene que ver con las personas con discapacidad? Te van a decir 7,600. Correcto. Y la ley 7,600, yo le digo a la gente, vea, la ley 7,600 es del año 1996 y viene incluso como copia digamos, de leyes de otros países, que en su momento fue muy buena, como digamos, porque vino a mostrar que las personas con discapacidad existían, pero digamos, como todo, si usted tuviera una computadora ahorita de 1996, por muy buena que fuera la cámara o el teléfono que usted usó en el 96, que era ese ladrillote grandísimo, si es que tenía celular, porque nadie tenía celular en ese tiempo, entonces las cosas van cambiando y tienen que digamos, actualizarse. Entonces vino digamos, aquí en 2000, ya aquí en Costa Rica en 2008 que se aprobó la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y se hizo ley en Costa Rica, que es la ley 8661. En esa convención se planteó lo que vamos a explicar del modelo social de la discapacidad. Vino a cambiar un poco la visión del paciente, de que nosotros somos pacientes, los que somos personas con discapacidad, somos pacientes, somos enfermos y se nos tiene que atender en la salud pública, y entonces la única forma de que usted pudiera demostrar discapacidad era con un dictamen médico que le diera un doctor. Y yo siempre digo, bueno, ¿quiénes en el modelo médico, rehabilitador, o en el modelo también que yo llamo modelo individual, porque se enfoca en la persona? No sé si voy muy rápido, Eduardo, usted me Vamos bien, mete el vamos bien, freno. vamos bien, dale. En ese modelo, yo siempre, bueno, ¿cómo hace usted? ¿Quién es el especialista en discapacidad en el modelo médico? Es el doctor el que le va a decir, digamos, por ejemplo, si usted tiene
usted necesita para certificar su discapacidad o para hacer, digamos, hacer valer sus derechos, decir que usted es una persona con discapacidad, la única forma que existía era que usted fuera al hospital, que lo valorara un doctor y le dijera, usted tiene retinosis pigmentaria, usted tiene miopía severa, usted tiene una distrofia muscular, usted tiene una hipoacusia severa. Eh, esa es, y entonces, ok, te hacen un dictamen, pagas unos timbres y ya, usted puede salir eh, a pedir una, y entonces, ese dictamen, ¿para qué servía? Básicamente para volver un poco a las ayudas y al asistencialismo. Entonces, sí, pero es que para darle esta pensioncita necesita el dictamen. Y entonces el Estado también lo hacía así, como una forma de asistencialismo. Pero se incorporó a través de esta ley y como yo le digo, hay aspectos que históricos que, digamos, estoy dejando por fuera por cuestión de tiempo. Quiero como más o menos que lo entendamos en la práctica. En la práctica es que a partir de que se aprobó la convención, cambió la discapacidad. Si ustedes toman algunos, si tienen ahí entre su biblioteca alguna ley 7600 editada antes del 2014, cuando ustedes buscan, creo que es en el artículo 2, la definición de discapacidad, habla de que es una limitación física o sensorial eh, que te impide realizar las cosas como los demás. Más o menos así, parafraseándolo porque no me lo sé de memoria. Pero está muy enfocado hacia eso. En la ley 8661 que se aprobó en 2008 en Costa Rica, por eso apunten ese numerito los que nunca han oído ese número, para que después cuando ya terminen esta actividad puedan ir a Google y buscar ley. De hecho, voy Ajá. a colgar el enlace para que la descarguen de la página del Senarec. Ah, perfecto. Ahí lo Ahí, estamos publicando ya en el Facebook, en la transmisión. entonces, ahí cuando ustedes lean esa, o si pueden, ahí ustedes se pueden, ahí la ley tiene su articulado, pero antes de los artículos hay una parte que se llama preámbulo, que es donde empieza a dar las explicaciones de por qué se hizo esa ley, de cuáles son las cosas que sostienen en la ley. En el preámbulo, en la letra E del preámbulo, él tiene como unos incisos que son un montón de letras, y en la letra E del preámbulo de la ley 8661, que es una ley que no se inventó en Costa Rica, sino que es una convención de derechos humanos de las Naciones Unidas, que está en el mismo nivel de la Convención de los Derechos del Niño o de los Derechos de la Mujer. Es la primera ley de derechos humanos, Convención de Derechos Humanos del siglo XXI. Y esta convención dice que la discapacidad ya no habla del diagnóstico médico, sino que habla de que es el resultado de la interacción entre las personas con una deficiencia y las barreras que les pone el entorno. Entonces ya le agrega a la discapacidad un tema social o de entorno, de ambientes. Entonces, yo casi, ahora que estamos en la virtualidad, yo casi siempre ya y que estaba un poquillo tratando de que la gente me ayude a hacer los comentarios o las cosas. Entonces, yo le voy a pedir a los que nos están siguiendo, y con eso ahí nos damos cuenta si nos están poniendo atención, ahí los pescamos, que escriban ahí, porque hay que tener claro que deficiencia y discapacidad no son lo mismo. Y esto es lo que nos viene a decir esta convención, que siempre hemos pensado que la deficiencia y la discapacidad es lo mismo. Entonces, eh, pero yo quiero que si me hacen el favor y escriban un comentario y esta frasecita se les quede, que las escriban ahí. Después Eduardo me va a contar si la gente lo está escribiendo o no, a ver si son chiquitos obedientes. Abro comillas, la deficiencia es algo físico, coma, la discapacidad es algo social. Eso quiero que me lo escriban ahí en los comentarios de Facebook. Después,
Cuando ya yo me desconecte, voy a ir a ver cómo quedé yo hablando y a ver si hicieron los comentarios. Lo No, repito, la deficiencia es algo físico, la discapacidad es algo social. ¿Esto qué quiere decir? Y mientras ustedes están digitando ahí muy hábilmente, eh, nosotros, un médico, ¿qué te certifica? Te certifica la deficiencia, te certifica eh, cuánto, si yo veo 20/20, 20/50, 20/200, 20/600, pero no puede un médico certificar mi discapacidad porque no es la deficiencia. Incluso yo tengo una frase que por lo menos a mí me gusta tenerla por lo menos clara en la mente, que es que la discapacidad no tiene apellido. Para mí la discapacidad es la discapacidad. La discapacidad no es la discapacidad visual, eso se llama deficiencia visual. La discapacidad es que no me dejen subirme al bus con mi perro guía, o que no tenga documentos en braille, o que no tengas intérprete del ESCO, si sos sordo o sorda. Entonces, la discapacidad que tiene una persona sorda en el momento de que no hay interpretación del ESCO es la misma que yo tengo cuando me dan un documento en tinta y yo soy ciego. Entonces, la discapacidad es la misma, nos varía a usted, amigo o amiga sorda, y a mis amigos ciegos o con baja visión, nos varía la deficiencia, pero la discapacidad se llama discapacidad y por eso en la convención se habla de personas con discapacidad. ¿Por qué? eso te iba a Sí, comentar, perdón que te interrumpa. Estamos hablando, Otto, según, de acuerdo con lo que nos estás conversando, y aquí la gente está empunchadísima ya escribiendo, ahorita te cuento, ajá. eh, que incluso el término persona con discapacidad estaría mal empleado. Sí, digamos, el tema de por qué yo, ok, por qué yo acepto, Otto Padilla, aquí en Pérez de León, acepta que se le diga persona con discapacidad. Porque, digamos, en esto hay, digamos, como colores y muchas percepciones de esto, digamos. Mm, Por qué yo he, digamos, aceptado, por qué yo soy una persona con discapacidad? Yo soy una persona con una deficiencia visual. Y aquí tal vez en mi casa yo tengo todo bajo control más o menos, pero ¿qué es lo que sucede? Que digamos, en el momento que yo me enfrento a una barrera, ya Otto Padilla es una persona con discapacidad, decía mi profesor japonés, que como usted lo mencionó, que no somos personas con discapacidad, somos personas discapacitadas por la sociedad, que la sociedad es la que nos está generando la discapacidad. Entonces, mientras yo vivo en un una sociedad país, discapacitante, es una entonces. sociedad discapacitante y entonces yo soy una persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo que trabajar y no tengo las condiciones de accesibilidad en mi trabajo, no tengo las condiciones de accesibilidad para ir a la iglesia, no tengo las condiciones de accesibilidad para accesar a los servicios de salud, en este país yo soy una persona con discapacidad. Cuando yo estoy viendo las noticias y no hay interpretación del ESCO y soy sordo, en ese momento, no sé, digamos que mi amigo Alan Garita es una persona con discapacidad cuando no tiene interpretación del ESCO. Claro. Entonces, por qué hay que aceptar que somos personas con discapacidad en ese sentido? Por eso es que yo digo, sí, yo soy una persona con discapacidad porque vivo en este país y vivo en que tiene barreras. El día en que no hay barreras y que no haya ese tipo de restricciones a la participación, en ese momento ya yo no seré una persona con discapacidad. Incluso yo digo, vea, la discapacidad, yo hago preguntas, bueno, ¿ustedes creen que podemos eliminar la discapacidad en Costa Rica? Y la gente dice, no, porque ¿cómo vamos a hacer que todo el mundo vea? No, eso es la deficiencia. Recuerden, lo que están escribiendo ustedes en el comentario es, la deficiencia es algo físico, es lo que te diagnostica el doctor. Pero el doctor, como dicen, no sabe dónde me aprieta el zapato a mí. El doctor no sabe cómo hice yo para llegar a la cita de oftalmología.
no sabe si me fui a una alcantarilla sin tapa, si choqué contra un poste que estaba atravesado en media acera o si había un carro parqueado en la acera. Eso no lo sabe el doctor. El doctor te pone una maquinita, tic, 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 y dice, usted ve tanto. Entonces, ahora, a raíz de esto, es que se planteó que ahora, ¿quiénes somos los expertos en discapacidad? Ya no son los doctores ni los especialistas. Si, yo no le voy a decir a una persona sorda cuánto escucha o cuánto deja escuchar. Él, el experto en eso es él mismo. Él es el que sabe cuántas barreras tiene. Y entonces yo, por ejemplo, no creo en las ideas románticas de que a veces yo he visto gente que dice, es que la discapacidad está en la mente. Y yo digo, no, eso no es cierto. Tal vez es una frase que suena muy bonita para publicarla en el Face, pero yo digo, no, porque si fuera cierto que la discapacidad está en la mente, entonces yo me programo, yo no tengo discapacidad, pero la deficiencia está en el cuerpo, existe. Yo no puedo decir que veo, entonces yo voy a agarrar el carro y, no, y entonces manejo porque yo venzo todos los obstáculos. No, los obstáculos están ahí. Nada más que nosotros lo que tenemos que tener claro es que los obstáculos no están en la mente, sino que ahí está la silla atravesada, ahí está el carro parqueado, ahí está el docente que dice que para qué me ponen a mí esos gentes si yo no estoy preparado y que tiene un rechazo y esas son la discapacidad, son los que conforman mi discapacidad y mientras yo viva en este país y tenga esas condiciones en el entorno mío, yo seré una persona con discapacidad. Diversidad funcional. Todos tenemos diversidad funcional. Unos somos zurdos, otros derechos, unos somos más auditivos, otros más visuales. Eso para mí es una diversidad funcional, pero la discapacidad, como es algo social, no es lo mismo vivir en Puerto Jiménez, en la palma de Puerto Jiménez, y usar silla de ruedas que usar silla de ruedas en Tokio. Claro. Ahí hay, aún la misma persona con la misma deficiencia física tendrá unas condiciones diferentes y un nivel de discapacidad más alto o más bajo. Otto, ¿y qué pasa? Porque, ve, la convención, vos lo dijiste, la convención es de 2006, Costa Rica la firma en 2008, 100, 180 países creo que firman la convención. ¿Y qué pasa? Porque la misma convención nos dice la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son un derecho fundamental. Si Ajá. 180 países firman esto desde el año 2008, ¿por qué a estas alturas de la vida todavía seguimos batallando con esto? Porque es muy difícil batallar con el tema, digamos, de la parte cultural. Nosotros, yo pienso que los medios de comunicación a veces no nos ayudan por vendiéndonos muchas, como yo le digo, muchas ideas románticas. Y a veces yo soy una persona que, digamos, creo que primero nosotros, como lo dice la convención, nada de nosotros sin nosotros. Nosotros no podemos esperar a que todo esto se arregle y nosotros como colectivo de personas con discapacidad, ya sea del tipo de condición que sea, los sordos no pueden esperar a que todo tenga interpretación del ESCO para ponerse, para meterse en la sociedad. Los ciegos no podemos esperar a que todo tenga braille y sea audible para meternos en la sociedad. Cuando comenzó, te lo pongo como ejemplo, como por ahí del 2004, 10 años de que les hablaba de que los buses tenían que tener rampa, todos los buses. Entonces, recuerdo que con mis amigos con deficiencia física o con usuarios de sillas de ruedas, me decían, es que nosotros no salimos a la calle porque los buses no tienen rampa. Y usted oía a los empresarios de transporte que te decían, es que nosotros no ponemos rampa porque no hay nadie que las use. Y entonces era como el huevo y la gallina, ¿verdad? Como que, y yo les decía a mis amigos,
ustedes no pueden esperar que la gente de las empresas les ponga la rampa. Ustedes tienen que salir a la calle, llévense un sombrerito, llévense una botellita de agua y ármense de paciencia y esperen ahí que el bus llegue, que el bus no los lleve. Tienen que incidir, tienen que hacer parte del cambio, porque si estamos esperando, las cosas no van a ser. Y yo creo que eso es lo que ahorita se está dando, aún 10 años después de, casi 12 años ya después de que se firmó la ley acá, es que ya las personas estamos entendiendo que tenemos que salir a la calle y no esperar a que nos lleguen a buscar a la casa para, tenga, aquí están todos sus derechos cumplidos, tome, esto es ya, aquí está la sociedad, a partir de mañana se decreta que todo es accesible. Ya esos decretos están, ya esas leyes están, pero alguien tiene que hacer ver la necesidad de que eso se dé, porque si no, va a ser una idea romántica y creo que es lo que está pasando, que hay que la puesta en práctica es lo que nos cuesta, el digamos, la aprobación en la asamblea y todo el mundo levanta la mano y aplaudimos. Un día como hoy, usted verá el montón de actividades en conmemoración, donde por eso estoy aquí, porque creo que es un espacio donde no tenemos ese protocolo que a veces se hace un día como hoy, donde nos sacan del ropero, nos desempolvan y nos dan un aplauso porque qué bonitos somos con discapacidad, y el 4 de diciembre ya nadie se acuerda. De acuerdo. Yo creo que por eso, cuando vos me invitaste, yo acepto la invitación porque yo sé que es una tribuna donde no estamos solamente para sacarnos la foto, sino que yo, como testigo de primera línea, sé que el Senarec trabaja con las limitaciones que se tienen, para que esto sea más que un símbolo, que no seamos solo el niño símbolo, sino que realmente tengamos un papel dentro de esto, que sea realmente nada de nosotros sin nosotros, como lo dice la... Eso que mencionas muy atinadamente, el niño símbolo, que sabemos a qué nos referimos, a qué te referís. Este tipo de campañas, ¿verdad? Que no está mal, porque al final de cuentas, eh, si lo vemos desde cierta óptica, se termina apoyando y ayudando a personas que requieren ese apoyo. Pero también desde la otra cara, que vos lo mencionabas, que los medios de comunicación no ayudan, y yo como comunicador, como periodista, pues soy testigo de esto, y la lástima vende a Claro. nivel de medios de comunicación. ¿Qué pensás de estas campañas donde, este es un tema que manejamos mucho en nuestras charlas, donde salimos con esa música de violines y presentamos a la persona con discapacidad arrastrándose por el piso? Entonces, claro, le Sí. mueve el corazón a la gente que está viendo esto y termina sacando plata del bolsillo. Pero Otto, ¿no habría una mejor forma de llegar a conseguir estos apoyos? Sí, ahí donde nosotros tenemos que ser muy vigilantes de cómo se nos está promocionando como grupo de personas con discapacidad, y en este momento me dirijo específicamente a las personas con discapacidad, y a los padres de personas con discapacidad. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que se nos vea como pobrecitos, y porque tal vez por la misma educación que hemos tenido, nosotros creemos que eso está bien, porque eso me va a ayudar a tener mi diariecito, mi bono, entonces, pero realmente eso es como cuando usted se vacuna para algo, pero esa vacuna tiene efectos secundarios. Resulta ser que esa vacuna a usted le genera una náusea o algo así. Nosotros, con tal de que haya recursos para ayudar a personas con discapacidad, para que las personas saquen la plata de la bolsa, se les toca, digamos, como la lástima. Y entonces, eso genera
un efecto secundario muy fuerte, que es reafirmar el estereotipo de que la persona con discapacidad es inútil, que es una persona que no tiene, digamos, qué hacer más que pedir. Y entonces, cuando ya se acercan días como estos, cercanos a nuestros fines de semana que ya están acercándose, y usted ve esas imágenes de, de niños que usted se le parte el corazón de ver esas campañas, y yo digo, bueno, habría que también, yo he visto periodistas muy confrontativos Ujú. que existen en este país, y me encantaría que esos periodistas fueran a las autoridades que tienen que ver con las cosas que requieren estas personas, en lugar de pedir una ayudita para este pobrecito cieguito. Entonces decir, bueno, no, este señor necesita trabajar, tiene derecho al trabajo, tiene derecho a la salud, y no irlo a pedir como por lástima. Por eso es que yo no creo en el tema de la sensibilización, yo creo más en la concientización. Ese En era otro tema hacer, que sí. te quería pedir que hiciéramos ahí el análisis de esas dos palabras, ¿verdad? Porque se tienden a utilizar mucho en Uh -huh. conjunto, separado, pero creo que hay una equivocación en la forma de emplear estos términos. Sí, a mí me gusta plantearlo de la siguiente forma, digamos. Nosotros siempre hablamos de que hay que sensibilizar esta sociedad para que nos apoye como personas con discapacidad. Y la sensibilidad viene de los sentimientos, del sentimiento que usted tenga. Entonces, yo dependo de cómo Eduardo sienta para que Eduardo actúe de acuerdo a lo que él siente. Entonces, yo tomo a 20, bueno, digamos 20 taxistas, 20 policías o 20 choferes de bus o 20 cajeros de bancos, y les voy a dar una charla sobre discapacidad. Y la charla es una charla de sensibilización. Y en esa charla de sensibilización yo quiero sensibilizarlos. Entonces yo los hago ver lo dura que es la vida de nosotros, las personas con discapacidad. Y les tapo los ojos, los pongo en una silla de ruedas, y les cuento y les paso unas fotos muy tristes y unos videos que te toquen el corazón y te hagan casi que llorar. Y si no les salen lágrimas, pico cebolla para que sensibilicen de alguna forma, ¿verdad? Este, y entonces, pero resulta ser que de esos 20 que escogí, hay 15 que están identificados y que listo, pero hay 5 que son como piedras. Que en esas redes, yo estoy aquí, como dice mucho, como me decían muchos maestros cuando yo daba cursos en Senare, que dicen, es que yo estoy aquí porque me convocaron, yo tengo muchas cosas que hacer, yo no sé por qué me traen aquí, aquí vengo porque el director me mandó. Perdiendo el tiempo, Sí, sí, aquí prácticamente. estamos perdiendo el tiempo en esto y uno tantas cosas que tiene que hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si yo apuesto por la sensibilización, el que tiene el poder de hacer algo, yo dependo de mi capacidad de sensibilizar. Entonces, pero puede ser que digamos, mi nivel de éxito puede ser del 50%, porque de las 20 personas, solo 10 se sensibilizaron y a las otras 10 no les importó para nada, porque ellos no se sensibilizaron para nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo a esas 20 personas les hablo desde el punto de vista de los derechos humanos, por eso es que ahí vamos a empatar con el tema de que este concepto de discapacidad está enfocado en que el mismo derecho al trabajo tengo yo, que, que no veo que una persona sorda, que una persona que tenga una dificultad, que tenga trastorno del espectro autista, una persona que tenga cualquier condición, tiene derecho al ocio, derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la educación. Entonces, los derechos son los mismos, aunque las personas seamos diferentes. Cuando lo planteamos como una situación de derechos, entonces nosotros lo vamos a ver
como algo diferente. ¿Por qué? Porque ya no va a depender de que si usted siente o no siente empatía hacia mí, sino porque ya usted entendió que usted tiene que hacerlo porque es un derecho del otro y que si ese derecho usted lo violenta, usted va a tener una consecuencia. Yo le pongo el ejemplo a la gente, es como cuando usted le dice al chiquito, mi amorcito, vaya, guarde los zapaticos, vea qué feo se ven los zapatitos ahí tirados, si usted le dice. Y entonces te apela al sentimiento de que vea cómo su papito lo quiere, le habla tan bonito para que vaya a guardar los zapaticos. Pero cuando llega el momento que ya usted le dijo 2 o 3 veces y ya cuando ya lo ven así, que usted ya va casi como aflojándose la faja, entonces ya en ese momento ya es otro tipo de persuasión la que uno tiene. Entonces yo creo que a las personas tenemos si se sensibilizan, qué bueno que haya gente sensibilizada, pero cuando usted va al cajero a sacar plata, al cajero no automático, al cajero persona, usted va a Ujú. hacer una gestión ahí y la cajera muy linda, muy simpática y con esa sensibilidad y sabe atenderlo perfectamente, pero dice, sí, pero es que aquí le faltan 3 firmitas y entonces no le puedo dar la plata. Ay, mira cómo me duele y hasta que ella se le salen las lágrimas porque no pudo darle la plata que usted iba a recoger. Y entonces está sensibilizada, pero no te pudo dar el servicio, no te lo dio. Y en cambio, llega usted a un cajero, cajero amargado, amargada, ¿qué quiere? Ay, todo concho, digamos, todo brusco, pero sí te dio la plata y entonces ya usted se pudo comer. Entonces, a veces nosotros sí agradecemos los buenos sentimientos, pero ocupamos servicios de calidad, Claro. servicios en igualdad de condiciones, accesibles y todo. Entonces, a veces nos desgastamos sensibilizando a gente que no quiere ser sensibilizada y que no vamos a lograrlo y deberíamos de trabajar porque la gente sea consciente de los derechos que tenemos y de los derechos digamos, de todas las cosas que podríamos hacer si no tuviéramos tantas barreras. No sé si queda claro más o menos Sí, el claro, tema. Jotico. Y propiamente, bueno, vos que sos parte del escuadrón MEP Ujú. y nosotros pues que lo somos todavía también, ahí varias personas están comentando sí las dificultades que tienen y todavía con sus hijos y sus hijas a nivel de la poca capacitación que hay de algunos docentes, pero también creo yo también de una mala actitud también del típico, a mí no me prepararon, a mí yo no estudié para esto, cuando les toca enfrentarse a un chiquillo con alguna condición de discapacidad. Eh, Sí, ¿Qué hacemos con eso, Otto? Porque eso es el día a día, ¿verdad? Y pese a que tanto en el CENAREC, el Departamento de Apoyos Educativos también que tiene el MEP, en las direcciones regionales hay asesorías pedagógicas de educación especial, está la Contraloría de Derechos Estudiantiles, pero seguimos batallando con esto. sí, ¿Qué Eduardo, vieras que yo, por ejemplo, cuando se aprobó la convención, más o menos desde el 2008, 2009, y digamos, ya a partir del 2012, 2013, que yo comencé a trabajar ya en Senarec y que tuve la oportunidad de capacitar sobre modelo social en todo el país, ¿qué era el argumento que me decían muchos docentes con los que yo compartí? El problema es que usted nos habla de derechos y del modelo social, pero las directrices que tenemos no corresponden a este modelo, son segregantes, recuerdo que los docentes de educación especial se acordarán había unos libros que eran las directrices del MEP y yo recuerdo que normativa? sí, y entonces la gente ni siquiera sabía cuál era la directriz, sino el librito rosado, el librito verde y así lo manejaban. Y lo que me llama la atención es que, digamos, se cambió la convención, pero ha costado mucho aterrizarla, digamos, plantearla ya en documentos que se puedan visualizar en el aula. Después vino, en el año creo que 2016, vinieron los lineamientos o las líneas de acción De acción.
que vinieron a plantear en las escuelas un cambio en el cual ya no se habla, y por eso corresponde al modelo social de la discapacidad, porque ya no es tomo al estudiante, voy, lo saco del aula, me lo llevo, lo siento y lo trabajo un ratito y después se lo devuelvo a la maestra. Ya ahora el papel que se tiene que tomar es un papel donde se hace un diagnóstico no de la persona solamente, se hace un diagnóstico de la comunidad. En esos lineamientos se habla del papel de la Junta de Educación, del papel de la dirección, de todos los docentes, de cómo está trabajando esa escuela en cuanto y cómo esa escuela genera más o menos discapacidad. Entonces, nosotros y padres de familia, estudiense ese decreto, ay, no me acuerdo el número, ahí después usted lo busca y se lo pone, creo que es 4.955, no estoy seguro, la verdad, pero no lo tengo aquí a mano, pero lo vamos a buscar y ahí yo sé que Eduardo, que es un gato en eso, nos lo... Pero esos lineamientos, lo que quiero decirles es que cambian la percepción. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos docentes de educación especial que durante muchos años han trabajado con el sistema de sacar a los chiquitos del aula y todo, que no es que lo hagan mal, sino digamos que lo hacen a su forma. Entonces, nos cuesta mucho cambiar y digamos, cambiar es difícil adaptarse a los nuevos lineamientos. Entonces, ahora el papel del docente que se llamaba de educación especial, que ahora ya es el docente, digamos, de apoyos educativos para el estudiante con discapacidad, es una persona, digamos, que tiene un papel más, ¿cómo podríamos decirlo? Eh, no solamente como un mecánico que se lleva al chiquito y saca su Phillips y su llave francesa y ya lo devuelve reparado. Estoy siendo exagerado para que me entiendan lo que quiero decir. No es, obviamente que no es así, ¿verdad? Pero no es literalmente así, pero sino que ahora va a ser un papel más de inclusión, un agente de inclusión, una persona que va a velar porque los procesos educativos sean inclusivos y no solamente por el estudiante, sino por el proceso. Entonces va a trabajar para ayudar en el proceso y no para ayudar al estudiante, entre comillas, nada más. Claro. Entonces, ahí donde los padres de familia tenemos que ser parte de la solución y no parte solamente del problema. Y trabajar en esas tres patitas que digo yo, el estudiante, el padre de familia y el docente, Aquí o tenemos la escuela. el decreto que vos decías, es el 40955. Sí, sí, ese era, 4955. Establecimiento de la inclusión y la accesibilidad en el sistema educativo costarricense. Ese también está aquí en la página del SNAREC. Ok, entonces yo le digo a los docentes que se lo lean y a los padres de familia que lo lean. Y como todas las cosas es perfectible, se puede mejorar, pero ya ahí nos está dando ideas de cosas que hay que hacer, como el tema de la comunidad, del trabajo, que el director de la escuela tiene que ver con esto, que el director que la Junta de Educación tiene que ver con esto, que los padres de familia tienen que ver con esto. Entonces, no es una cosa solamente, y a través de ahí, de estos cambios, es que tenemos que hacerlo. Y claro que hay docentes que están todavía en la etapa de negación, pero tenemos que entender que esto es una cuestión de que si soy sensible a eso, sino que yo tengo un deber y el Estado es el que debe velar por el derecho a la educación. Y yo siempre le he dicho a los docentes, en el aula, ¿quién es el Estado? ¿Quién representa al Estado en un aula? Es el docente, porque el Estado le paga a ese docente para que le dé educación a los estudiantes. Entonces, los estudiantes son y yo les digo a las personas, y a veces son cosas que tal vez no son tan, tan agradables de oír, pero bueno, ese chiquito
con discapacidad que está ahí es el que hace que usted tenga trabajo, porque los que hemos trabajado en colegios rurales, por ejemplo, donde hay poca matrícula y uno tiene que ir por estas alturas del año yo recuerdo en un colegio que yo trabajé por aquí en el sur, que uno agarrábamos un carrito de un compañero profesor de estudios sociales y nos íbamos allá a las casitas que se veían allá por la montaña. Chiquito que salía de sexto de la escuela y le decíamos, vea, allá en la escuela le vamos a dar servicio, en el colegio le vamos a dar comedor, tiene transporte, el colegio es muy bonito. ¿Por qué? Porque si no hacíamos eso nos quedábamos sin matrícula, sin lecciones y sin trabajo. Entonces, tenemos que valorar a los estudiantes que tenemos no como una complicación, ni como un atraso, ni como sino como los que hacen que nosotros tengamos trabajo para darle de comer a nuestra familia. Entonces, hay que respetarlos y darles lo mejor de nuestro trabajo como docente. Y claro, así como hay también, bueno, hay que reconocer también a los que con las uñas, porque los hemos Claro. visto. Y tal vez, y eso yo lo vi, por ejemplo, me acuerdo en una visita a una escuela en la frontera con Nicaragua, donde el director no tenía el más mínimo conocimiento del modelo social, ni de enfoque de derechos Ujú. humanos, ni nada. O sea, a nivel de lo teórico, cero, pero en lo práctico era otra cosa. Tenía Sí, completamente integrada a la comunidad, una comunidad educativa volcada a brindar el mejor apoyo para el centro educativo y para los estudiantes. Entonces, cualquier estudiante con cualquier condición de discapacidad, de ahí de alguna u otra forma, se le buscaba por medio de alguien en toda la comunidad solventar los requerimientos para poder equiparar, ¿verdad? Entonces, hablamos también de una cuestión ahí que vos lo mencionás muy oportunamente, que va muy inherente a la vocación del docente, Otto. ujú. Sí, no hay, digamos, no es algo como que uno pueda, digamos, decir, todos los docentes son iguales, sino que, y eso es digamos, que uno debería de buscar, como todos los estudiantes no son iguales, entonces hay que buscar como unos parámetros mínimos donde el estudiante no se vea tan afectado porque cambió de maestra o de maestro. Porque, y eso nos ha pasado, digamos, por ejemplo, yo he dicho, yo no tuve adecuaciones en mi escuela, yo nunca tuve una, porque no se había inventado eso, primero, hace tantos años, yo nunca tuve una adecuación curricular cuando yo estuve en la escuela en los años 70, principios de los 80, pero mi maestra me sentaba adelante, mi maestra me hacía letra más grande, buscaba sentarme donde hubiera buena iluminación y nunca me hizo una adecuación. ¿Por qué? Porque lo que quiero decir es que nunca tuvo que hacer todo este montón de, digamos, de documentación y de cosas, pero ella sí tenía la conciencia de hacer los ajustes razonables para que yo pudiera, digamos, salir. Eh, Vamos a ver. Ahí eh, está. ahí estamos. Sí, ahí Ok, estamos. ok, perfecto. Entonces, lo que te decía es que nosotros tenemos claro que las adecuaciones como tales, eh, digamos, tienen que salir no solamente de la documentación y de la burocracia, sino que también tiene que haber ese espíritu de entenderlo como un asunto de derecho. O sea, yo más bien, yo soy el que voy a ver qué es lo que tengo que hacer y nadie nace aprendido. Y yo le digo a la gente, un médico que se hizo médico en el año 90, 95, no puede estar usando ni los mismos medicamentos ni las mismas técnicas de cirugía, por ejemplo, si es un cirujano que usaba cuando comenzó a ser médico, tiene que actualizarse. Claro. Y entonces nosotros como docentes los que hemos sido docentes, también tenemos que actualizarnos a lo que está pasando en el siglo XXI, ¿verdad? Y no quedarnos como atrás.
porque yo creo que eso es lo que tal vez nos pasa, que nos cuesta mucho cambiar y algo que nos ha enseñado la pandemia es que sí se podía hacer cosas diferentes. Ujú. Esto creo que nos ha venido bueno, esto es que eso no se puede hacer, eso no se puede hacer. Ya hemos visto que estoy pudiendo, ¿verdad? Estamos pudiendo ahí, como podamos, pero lo hemos ido sacando. Y justamente eso que decías que es de no dejar a nadie atrás es el lema de la Agenda 2030, ¿verdad? Claro que sí. Y el, el lema de este año, del día de hoy que celebramos, el Día Internacional de Personas Ujú. con Discapacidad, es un día para todos. Y eso es justamente lo que queremos que se comprenda. O sea, que no es una cuestión de que pobrecito, de que mira, que es que se le dejó votado. No, es que es un derecho humano. Ujú. A todos, cada uno de nosotros, el acceso a la información, el acceso a la educación, el acceso a, al deporte, a la cultura, a la recreación, el acceso a la familia, son derechos que no deberían cercenarse en ninguna persona por ninguna condición. Sí, y que es lo que tenemos en común, como el anuncio aquel de los cigarros que ya no existe, que era algo tenemos en común, pero no es Delta, son los derechos humanos, digamos. Todos tenemos, eh, no importa dónde usted viva, cuál sea su condición física, económica, usted tiene el mismo derecho. ¿Qué es lo que sucede? Que digamos, hay injusticia social. Nosotros, los que digamos, trabajamos este tema, yo digo, yo no vengo aquí a pedir asistencia social, yo vengo a pedir justicia social, que es diferente, porque, porque la justicia social es lo que va a hacer que una persona que se gradúe de sexto grado de la escuela en Amubri tenga las mismas oportunidades que una que se gradúe en Cedros de Montes de Oca o en cualquier otro lugar. Claro, Que no haya esas tan grandes diferencias. Es difícil lograrlo, pero eso es a lo que estamos llamados a hacer como sistema educativo y nosotros como sociedad velar de que realmente eh, estas desigualdades se vayan, digamos, como un poco minimizando, se vayan equilibrando. claro, a los papás y a las mamás que están conectados y que pues ahí comentan algún tipo de dificultad que han tenido a nivel del sistema educativo, échenle un ojito al artículo 24 de la convención, que es Claro. tiene que ver con educación. Toda esta semana, bueno, la semana anterior y esta semana hemos estado publicando un mensaje en el Senarec todos los días en la mañana con eh, un pedacito de cada uno de los puntos de ese artículo 24. Ujú. Recuerden que eso es un convenio internacional. O sea, eso es ley de la República, firmado desde el año 2008 por Costa Rica. Quiere decir que lo que ahí dice, a lo que ahí dice se tiene que cumplir. Si no se cumple, hay diversos medios para hacer que se cumpla. Lo primero es en el centro educativo, pues buscar el apoyo del comité de apoyo, si no le dan pelota, como decimos nosotros, bueno, dirección, ojalá todo documentado, ¿verdad? Eso sí es muy importante, como dicen, Sí. papelitos hablan. Que no me respondieron, bueno, aquí tengo un recibido de que la profesora o el comité de apoyo, la dirección no me recibió mi queja o mi solicitud, pero no tengo respuesta. Vamos a la dirección regional. Y también está la Contraloría de Derechos Estudiantiles que tiene el MEP, que me consta que trabaja muy fuertemente, y lo voy a decir así, no aguantan nada. Ujú. Entonces, papás, Los papás tenemos y ahora hay que este empoderar. año que me ha tocado ser papá digamos, de adolescente y de trabajo virtual y toda esta cuestión, nosotros tenemos
que no dejarle, y creo que es algo que también nos ha enseñado la pandemia, a que la responsabilidad no va a ser solo del maestro y nosotros lo que vamos a hacer es solamente criticar ese trabajo, sino que tenemos que primero trabajar juntos y tenemos que estudiar, por ejemplo, eso que usted dice, el artículo 24 de la ley 8661, todo el tema de educación es algo que usted que es padre y usted que es padre de un estudiante, de un muchacho o muchacha o niño con discapacidad, usted tiene que saberlo y no simplemente agarrar su Facebook digamos, que aquí lo agradecemos y lo recibimos y obviamente que los apoyamos, pero paralelamente a lo que usemos nuestras redes sociales, también tenemos que usar los mecanismos de exigibilidad que existen, porque como yo les ponía el ejemplo, si nosotros salimos a esperar que el bus traiga rampa, ahí nos vamos a quedar esperando, porque nosotros somos los que tenemos que hacer que el sistema funcione. Eso es como un carro que la batería está muy mala. ¿Qué hay que hacer? Bajarse a empujar. Nosotros tenemos que dar ese empujoncito para que el carro arranque. Ya ahora puesto en el papel de padre, creo que es algo que nosotros debemos de hacer porque existen las herramientas, pero a veces no las conocemos o nos ponemos a llorar por lo triste que nos está yendo y qué difícil es la vida, o nos ponemos a despotricar contra el sistema, pero también tenemos que utilizar las herramientas que tiene ese mismo sistema para hacer valer los derechos, en ese caso, de nuestros hijos e hijas. Claro, Otto, el tiempo nos gana, pero ahí te invito a que, si te le chancecito ahora, revises los comentarios, hay saludos muy lindos para vos, gente que te aprecia, que valora tu trabajo, también hay algunas consultas, hay una muy bonita aquí, pero lastimosamente el tiempo nos gana, que es, preguntan de qué hay del modelo social en el entorno del turismo costarricense. Ese es un tema muy interesante que podríamos tratar en algún momento. A propósito de esto, hace poco Costa Rica recibió una premiación por ser un país turísticamente accesible. Sabemos que hay mucho que recorrer todavía, pero ahí vamos. Tenemos gente de México y quiero que nos retiremos con un mensaje que nos envía Mari Coco Luna. Ella dice: saludos desde Nicaragua, que este día siga siendo motivo de demandas de nuestros derechos humanos. Es importante trasladar a las personas que no es una celebración de un día, es tener este día como referente de que todas las personas con discapacidad debemos exigir derechos que por ley nos corresponden. Excelente trabajo de inclusión que realizan, felicitaciones, muchísimas gracias. Gracias. Y pues a todas las personas que nos han acompañado en esta mañana, pues muchísimas gracias también. Les invitamos a que revisen los documentos, que pusimos los enlaces ahí en la transmisión para que los descarguen y puedan apoyarse en ellos. Dayana Zúñiga, muchísimas gracias, quien nos acompañó en la interpretación del ESCO. Don Marco Matarrita en el apoyo de audiovisuales. Don Otto, qué gusto poder verte, volverte a saludar, saber que estás muy bien. De nuevo, gracias a Dios que vos y tu familia están muy bien, y pese a eso, aquí estás acompañándonos. Muchísimas gracias por este rato que nos obsequiaste. Sí, gracias Eduardo, gracias a todos los que nos siguen. Sí, no tenga duda que ahorita voy a ir a chequear los comentarios, y este es un día para celebrar que podemos seguir esforzándonos por hacer valer nuestros derechos. No es un día para regocijarnos simplemente en los logros, sino esto es una lucha de todos los días, y que sigamos adelante. Un saludo para todas las personas que siguen estas transmisiones, para esta institución que tanto aprecio, que es el CENAREC, para su personal, para doña Patricia, como directora también, que le envío un gran abrazo y que esté cada día, que siga mejor cada día, como dijo aquel. Y nada, gracias Eduardo, y que tengan un feliz fin de año y una feliz Navidad, y que el Señor los acompañe siempre, y es un honor para mí haber sido invitado y participar en este cafecito. Así sea, muchas gracias. Y efectivamente, el saludo para doña Ana Patricia Vázquez, nuestra directora ejecutiva, todavía recuperándose de
inconveniente de salud, pero ya está mucho mejor, gracias a Dios. Saludos a ella y a su esposo Frank. A usted que nos acompañó, muchísimas gracias. Que Dios le bendiga, que pase un lindo jueves, que termine de ser una semana linda, provechosa, bendecida, que pase un excelente fin de semana y nos vemos pronto en el próximo Cafecito Inclusivo. Buenos días, hasta luego.